El lado brillante de una época oscura, la Edad Media. Durante mucho tiempo, la Edad Media ha sido injustamente etiquetada como una era de regresión y violencia. Sin embargo, esta visión simplista no logra capturar la dinámica y la riqueza de aquel período. ¿Te has preguntado alguna vez si la Edad Media fue meramente una época de oscuridad, o más bien un período que influyó decisivamente en la conformación del mundo, tal como lo conocemos hoy? En este video, exploraremos el contexto en el que surgieron esos acontecimientos, contradiciendo la imagen popular y demostrando cómo la Edad Media fue en realidad un periodo de profunda transformación y descubrimientos fundamentales que allanaron el camino hacia la era moderna. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos videos. Y ahora, ponte cómodo y ¡comencemos! La Edad Media, también conocida como la época medieval, se inició con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, cuando Rómulo Augustulo fue depuesto por Odoacro, un líder militar germánico, que se convirtió en el primer rey de Italia. Este periodo histórico culminó con la era de los descubrimientos en el siglo XV, dando paso al Renacimiento. La desintegración del Imperio Romano de Occidente creó un vacío de poder en Europa, que fue gradualmente ocupado por los reinos que emergían de las cenizas del imperio. A pesar de estar fragmentados y a menudo en conflicto, estos reinos sentaron las bases para las naciones europeas actuales. Este milenio de historia, que presenció el fin de un imperio y el nacimiento de naciones, fue una época de conflictos, pero también de crecimiento cultural y espiritual. Aunque a menudo se la denomina como una edad oscura, la Edad Media fue en realidad un periodo de luz emergente que sentó las bases para el mundo moderno. Por eso, hoy te presentamos las fascinantes aportaciones a la humanidad que se originaron en la Edad Media, desde la conservación del conocimiento y los libros, pasando por las innovaciones tecnológicas en navegación, construcción y agricultura, hasta los avances en medicina y las artes. Primera aportación: el resguardo del conocimiento y los libros. La Edad Media fue un periodo de intensa actividad intelectual, impulsada en gran medida por las bibliotecas monásticas y las colaboraciones interreligiosas. Las comunidades monásticas, en particular la orden benedictina, valoraban los libros como recursos esenciales, tanto para la vida espiritual como académica. En esta época, los libros eran extremadamente valiosos, y la única forma de producir más copias era transcribirlos a mano. Los monjes, a menudo expertos en caligrafía e ilustración, desempeñaban este trabajo meticuloso. Muchos manuscritos medievales estaban bellamente decorados con iluminaciones y miniaturas, reflejo de su destreza. Estos monjes desempeñaron un papel esencial en la preservación y difusión del conocimiento durante la Edad Media. Los textos que copiaban abarcaban una amplia gama de temas, incluyendo la Biblia, obras de teología, filosofía, historia, así como textos científicos y literarios de la antigüedad. Los monasterios prestaban libros a otros monasterios e incluso al público secular, desempeñando en cierta medida la función de bibliotecas públicas. Paralelamente, se produjo un intercambio de conocimientos entre eruditos judíos, cristianos y musulmanes. Los eruditos árabes en particular jugaron un papel crucial en la preservación de los textos griegos antiguos, traduciéndolos al sirio y al árabe. Este conocimiento se trasladó a Europa occidental con la migración árabe. La Casa de la Sabiduría en Bagdad fue un centro de traducción y discusión de textos científicos, similar a un moderno centro de investigación. Sin embargo, las colaboraciones y los esfuerzos de preservación enfrentaron desafíos. El fin de las bibliotecas monásticas llegó en el siglo XVI, cuando las casas religiosas fueron suprimidas y sus tesoros dispersados. De manera similar, las colaboraciones terminaron debido a varias razones, incluyendo los ataques de los mongoles durante la Baja Edad Media, que llevaron a la destrucción de numerosas bibliotecas y logros científicos. A pesar de los desafíos, la Edad Media fue un periodo de vibrante actividad intelectual. Las bibliotecas monásticas y las colaboraciones interreligiosas no solo preservaron textos antiguos, sino que también sentaron las bases para los avances intelectuales del Renacimiento y más allá.
Segunda aportación, avances en agricultura y tecnología. Durante la Edad Media, se implementaron innovaciones en la agricultura que transformaron la forma de cultivar. Entre estos avances, destaca la rotación de cultivos, una técnica que consiste en alternar diferentes tipos de cultivos en la misma parcela a lo largo del tiempo. Esta práctica permitía mantener la fertilidad del suelo y diversificar la producción, evitando el agotamiento de nutrientes y la propagación de plagas. Otra innovación significativa fue la introducción del arado de hierro. Este invento, simple pero poderoso, permitió a los agricultores trabajar la tierra con mayor eficiencia, lo que resultó en un aumento en la producción de alimentos y un cambio en la estructura social. Antes de su invención, los agricultores utilizaban arados de madera, adecuados para los suelos ligeros del Mediterráneo, pero ineficientes para los suelos más pesados y arcillosos del norte de Europa. El arado de hierro, con su reja capaz de cortar la tierra y su vertedera para voltear el suelo, hizo posible la agricultura en estas áreas. También se desarrollaron nuevos sistemas de riego, para aumentar la productividad de los campos y garantizar un suministro constante de agua. Entre estos, los molinos de viento se destacan como una de las innovaciones más emblemáticas de la Edad Media. Originados en Persia en el siglo VII, se popularizaron en Europa durante la Edad Media. Se utilizaban para bombear agua, permitiendo el riego de los cultivos, y también para moler grano, facilitando la producción de harina y permitiendo a las comunidades almacenar alimentos para resistir periodos de escasez. Los avances en la agricultura y la tecnología durante la Edad Media tuvieron un impacto significativo en la producción de alimentos y en el desarrollo económico. Tercera aportación, avances en navegación y exploración. Durante la Edad Media se produjeron importantes avances en la tecnología de la navegación. La construcción de barcos se perfeccionó, lo que permitió embarcaciones más robustas y capaces de enfrentar desafíos marítimos. Los avances en el diseño de cascos, velas y timones mejoraron la maniobrabilidad y la eficiencia de los barcos medievales. Los avances tecnológicos y los instrumentos de navegación también experimentaron mejoras significativas. Timón de codaste. Este tipo de timón, que se coloca en la popa del barco, mejoró la maniobrabilidad de las naves, permitiendo un control más preciso de su dirección. El timón de codaste se inventó hacia finales del siglo XIII. Este avance permitió realizar las transformaciones necesarias en la popa de las embarcaciones para adaptarlas a este tipo de timón, lo que dio origen a un nuevo tipo de embarcación conocido como coca. Este timón cambió la arquitectura naval y permitió viajar por los mares abiertos con mayor seguridad. Adopción de la brújula magnética. La brújula magnética fue inventada en China durante la dinastía Han, alrededor del siglo II a.C. Sin embargo, no se utilizó para la navegación hasta el siglo XI o XII. Fue durante la Edad Media cuando la brújula magnética comenzó a usarse en Europa y el mundo islámico, lo que revolucionó la navegación y permitió los grandes viajes de exploración. Perfeccionamiento del astrolabio. Este instrumento científico, que se utilizó por primera vez en la Grecia clásica, alcanzó su apogeo durante la Edad Media, cuando se convirtió en una herramienta esencial para los astrónomos, navegantes y hasta los filósofos. En la Edad Media, el astrolabio era una herramienta invaluable para los navegantes que exploraban mares desconocidos. Les permitía determinar su latitud observando la altura de las estrellas sobre el horizonte, una información crucial para la navegación precisa en alta mar. Además, los astrónomos medievales utilizaban el astrolabio para trazar el movimiento de los cuerpos celestes y desarrollar modelos más precisos del universo. Pero el astrolabio no era solo una herramienta científica, también era un objeto de belleza y un símbolo de erudición. Los astrolabios a menudo estaban bellamente decorados con intrincados grabados y se consideraban un signo de sofisticación y conocimiento. Los exploradores medievales desempeñaron un papel crucial en la expansión del conocimiento geográfico. Uno de los exploradores más reconocidos de la época fue Marco Polo, quien viajó por Asia y registró sus experiencias en su famoso libro, El Libro de las Maravillas del Mundo. Sus relatos detallados proporcionaron una visión fascinante de las culturas y las tierras lejanas, estimulando la curiosidad y el interés por la exploración. Además, los vikingos fueron famosos por sus hazañas marítimas durante la Edad Media. Estos intrépidos navegantes y guerreros recorrieron vastas extensiones de Europa, estableciendo asentamientos y comerciando a lo largo de rutas fluviales y marítimas.
Sus habilidades en la navegación y la construcción de barcos, como los célebres dracars, les permitieron llegar a lugares remotos y expandir su influencia en la época. Los logros de estos exploradores medievales no solo contribuyeron a la expansión del conocimiento geográfico, sino que también abrieron nuevas rutas comerciales y fomentaron el intercambio cultural entre distintas civilizaciones. Sus viajes audaces y descubrimientos marcaron un hito en la historia de la exploración y allanaron el camino para futuras expediciones y descubrimientos. Cuarta aportación: arte y arquitectura gótica. Durante la Edad Media, el estilo arquitectónico gótico floreció y se convirtió en el lenguaje arquitectónico dominante. El desarrollo de este estilo representó un cambio revolucionario en comparación con la arquitectura románica que lo precedió. Se utilizaron arcos apuntados, bóvedas de crucería y contrafuertes para lograr una estructura que pudiera soportar la altura y el peso de las edificaciones. Esto permitió la creación de espacios interiores amplios y luminosos, que contrastaban con la pesadez y la oscuridad de las construcciones románicas anteriores. La incorporación de vitrales en las catedrales góticas es otro elemento destacado de este estilo arquitectónico. Los vitrales, con sus colores vivos y sus representaciones religiosas y narrativas, bañaban el interior de las catedrales en una mágica luz celestial. Estas obras maestras de vidrieras se convirtieron en verdaderas joyas artísticas y transmitían enseñanzas religiosas a través de la belleza y la luminosidad. Además de la arquitectura, la escultura también tuvo un papel fundamental en la expresión artística gótica. Las fachadas de las catedrales se adornaban con esculturas detalladas que representaban figuras religiosas, santos y escenas bíblicas. La expresividad de estas esculturas reflejaban el espíritu creativo e ingenioso de la época. El legado duradero de la arquitectura gótica se puede apreciar en la presencia de estas catedrales y estructuras impresionantes hasta el día de hoy. Un ejemplo de esto es la Catedral de Burgos, uno de los más bellos y representativos ejemplos de la arquitectura gótica en España. Quinta aportación: avances en medicina y cirugía. Aunque a menudo se piensa que la medicina medieval estuvo dominada por la superstición y las prácticas ineficaces, en realidad, hubo importantes avances que sentaron las bases para la medicina moderna. Durante el siglo IV, los hospitales comenzaron a establecerse como espacios donde los médicos podían atender a los pacientes, contando con equipos especializados. Dichos espacios surgieron en establecimientos religiosos cristianos, como el Hospital de San Basilio en Cesarea, destinados a proporcionar alojamiento y asistencia a los pobres y viajeros. En paralelo a este desarrollo, la primera farmacia surgió en Bagdad en el año 754, durante el califato abasí, lo que posibilitó el avance del conocimiento sobre los medicamentos y su producción. El establecimiento de herbarios para catalogar plantas medicinales representó un avance crucial en el campo de la botánica y la medicina. Los médicos medievales recolectaron información sobre las propiedades curativas de diversas plantas y las emplearon en el tratamiento de enfermedades. Estos herbarios se transformaron en valiosas fuentes de conocimiento, sentando las bases para futuros desarrollos en farmacología. Durante este periodo, la oftalmología también experimentó progresos considerables. A finales del siglo XIII, ya se conocían las gafas para corregir la visión en Italia, especialmente en la región de Venecia. Además, un científico del siglo XI, conocido en Occidente como Alhazen, propuso una nueva explicación para el proceso visual mediante su investigación en óptica y anatomía del ojo, la cual fue publicada en su obra Kitab al-Manasir, o Libro de la Óptica. Contrariamente a la creencia de que el conocimiento de la anatomía se estancó en la Edad Media, existen evidencias de que los médicos medievales realizaban experimentos y estudiaban la anatomía del cuerpo humano. Mondino de Luzzi, un anatomista italiano, es conocido por haber llevado a cabo la primera disección pública, registrada en 1315. Teodoric Borgognoni, un cirujano del siglo XIII, propuso un método antiséptico en el que las heridas debían ser limpiadas y luego suturadas para facilitar la curación. Este enfoque revolucionario en su tiempo estableció las bases para las prácticas antisépticas modernas. Finalmente, la Edad Media presenció el nacimiento de la cuarentena, una práctica aún esencial en la medicina moderna. En 1377, la ciudad de Ragusa
hoy conocida como Dubrovnik, emitió normas para combatir la peste, las cuales incluían la obligación para los barcos recién llegados de esperar 30 días en el puerto antes de desembarcar. Este periodo de aislamiento, denominado Trentino, se convirtió en uno de los primeros ejemplos de cuarentena en la historia. Sexta aportación: las universidades, faros de sabiduría en la Edad Media. Las primeras universidades como instituciones de educación superior surgieron en Europa durante la Alta Edad Media, alrededor de los siglos XII y XIII. Estas instituciones se crearon para satisfacer la creciente demanda de aprendizaje y conocimiento en una variedad de campos, desde la teología y la filosofía hasta el derecho y la medicina. Dos de las universidades más antiguas son la Universidad de Bolonia en Italia, que se estableció en 1088, y la Universidad de París, a menudo conocida como la Sorbona, en Francia, que se estableció oficialmente en 1550, aunque ya había estado funcionando como una escuela desde principios del siglo XI. En Inglaterra, la Universidad de Oxford se fundó en el siglo XI, seguida por la Universidad de Cambridge en el siglo XIII. Ambas se convirtieron en los primeros modelos de educación superior en todo el mundo. Los estudiantes llegaban a la universidad alrededor de los 14 o 15 años de edad y podían elegir entre teología, derecho, medicina o artes. Las clases se impartían donde hubiera una sala disponible, como en las iglesias. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las universidades comenzaran a alquilar salas y a construir sus propias aulas. Aunque la Universidad de Oxford comenzó a impartir enseñanzas a finales del siglo XI, su crecimiento significativo no se produjo hasta el 1167. En ese año, el rey Enrique II de Inglaterra decretó una prohibición temporal que impedía a los eruditos ingleses estudiar en París. Esta medida limitó las oportunidades de educación superior, lo que llevó a los eruditos a recurrir a Oxford para continuar sus estudios. Este flujo de académicos impulsó el desarrollo y la expansión de la Universidad de Oxford, consolidándola como un importante centro de aprendizaje. La Universidad de Salamanca, fundada en 1218, es considerada la universidad más antigua de España y una de las más antiguas de Europa, que todavía está en funcionamiento. Su creación fue oficializada por el rey Alfonso IX de León, y más tarde recibió el reconocimiento de la Iglesia Católica en 1255. El Papa Gregorio VII desempeñó un papel crucial en el crecimiento de las universidades en toda Europa. En 1079, emitió un decreto papal que ordenaba la creación de escuelas catedralicias para educar al clero. Este decreto resultó en la expansión de los centros de aprendizaje en toda Europa, que evolucionaron rápidamente en las primeras universidades medievales. La Edad Media fue un periodo de progreso significativo en la educación superior. Las universidades que surgieron durante este tiempo no solo proporcionaron educación a los estudiantes, sino que también se convirtieron en centros de investigación y desarrollo intelectual. Estas instituciones han dejado una huella duradera en la educación superior, y su influencia se puede ver en las universidades modernas de hoy. Hoy hemos descubierto que la Edad Media no fue únicamente un periodo de oscuridad, sino también una época de creatividad, ingenio y progreso en diversos aspectos de la vida humana. ¿Qué otra aportación crees tú que ha surgido en la Edad Media y que nos ha beneficiado en nuestros días? Te invitamos a escribirlo en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides compartirlo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido interesante. Gracias por ver.